de regreso en su programa Vida con Propósito. Estamos conversando con Waleska Guerrero, terapeuta holística. Estamos hablando de los programas, de esos chips que no solo tienen las computadoras, los tenemos nosotros los seres humanos y bien implantados. ¿Qué pasa con esos programas? ¿Podemos trabajarlos? ¿Podemos mejorar? Sí, y es más, es bueno que los vayamos sanando y que vayamos siendo conscientes. Solo de lo que podemos ser conscientes podemos sanar. Y es bueno que sepamos cuáles son para que no se vayan repitiendo en las siguientes generaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de una terapia que se llama constelaciones familiares. Y entonces, en tu sistema familiar, que son tus padres, tus hermanos, sus hermanos, tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y así, vamos. Se cree que el sistema busca cómo estar en armonía, en balance. Y entonces, si en algún momento en el pasado pasó algo, como por ejemplo que excluyeron a alguien, entonces en esta generación se va a buscar un balance para esa persona excluida. ¿Y qué es lo que va a pasar? Y si fue excluido, entonces es una persona que desapareció de la familia, porque lo sacaron de la familia, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Alguien de esta generación se va a sentir identificado con ese que se salió, que además no conoce, y lo va a excluir o se va a excluir. Si no hay si no se le da el lugar a cada uno de los miembros de la familia, van a ir pasando situaciones de que a veces van creciendo y creciendo y creciendo de generación en generación hasta que se le dé el lugar a cada uno de los miembros de la familia, no importa que fue 3 generaciones atrás. ¿Cómo es esto? Pongamos un ejemplo sencillo, podría ser en la familia de la oveja negra, algo así. ¿Cómo podríamos hablar de esta persona excluida? ¿Qué es un ser excluido? A ver, entonces, por ejemplo, y esto es algo que es bastante común, ¿verdad? En la familia había alguien que era alcohólico. Y entonces a esa persona que era alcohólica, en un momento como sos un borracho alegre y de repente cuando ya empezás a causar más problemas porque tu nivel de alcoholismo va subiendo, ya nadie te quiere y te van apartando. Si te pones agresivo, violento, lo que sea, la familia se va y te deja abandonado. Ya no te invitan a la fiesta. Nadie más vuelve a saber de vos. O es más, si estás casado y tenés hijos, tu esposa y los niños se van y ya esa persona queda totalmente aislada de ese sistema familiar. ¿Cuántas veces no ha pasado de que los hombres abandonan a las mujeres y se van y forman otra familia o nunca más vuelven a saber de esa persona? Entonces, el excluido puede ser que todo mundo lo excluye o que él mismo se excluye de ese sistema familiar. Pero entonces, si está este hombre, ¿verdad?, que abandona a su familia, ¿qué ha pasado atrás? Y lo que más te vas a dar cuenta es que en las generaciones anteriores también los padres han abandonado a las mujeres y así van. Y ese abandono va a llegar un momento en que algunas veces no se puede, ¿verdad?, pero que puedes ver cómo se origina todo ese abandono. Y si, por ejemplo, ahora está una persona que ha vivido generaciones de madres solteras, entonces, ¿qué es lo que puede hacer para evitar eso? Uno, tener una pareja estable pero trabajar qué es lo que ha pasado anteriormente.
Y entonces, ¿qué es eso? Que una madre soltera es una persona que tiene mucha fuerza, que por un lado, ¿verdad? Y por el otro lado también puede tener este sentimiento de que todos la abandonan o que todos la dejan. Entonces, trabajar todas estas emociones, todos estos sentimientos que te desbordan, vos como hijo, para ver hacia atrás y ver cómo a partir de vos esta situación puede ser diferente, pero dándole un lugar a tu papá, porque muchas veces se rechaza a ese padre que abandona a la mamá y al hijo, ¿verdad? Entonces, dándole un lugar a ese padre, porque si no hubiera sido por ese padre, ese niño no hubiera nacido. Entonces, agradeciendo, que esto también es algo muy importante, ¿verdad? Si nosotros queremos tener una vida plena, tenemos que tener agradecimiento en el corazón, y ese agradecimiento tiene que nacer desde decir gracias a la vida. Gracias papá y mamá por esta vida que estoy recibiendo de ustedes. Gracias porque independientemente cómo he vivido esta vida, si ha sido con los dos o con uno solo, si me han pegado, si no me han pegado, si ha sido difícil, si ha sido placentera o con muchas comunidades, como sea que yo haya vivido, tengo que tener agradecimiento a esa vida que yo he recibido, porque es un regalo. Y todo lo que venga también es un regalo. Y volvemos a lo del juicio, ¿verdad? Entonces, a veces pensamos que todo lo que hemos vivido es demasiado difícil. Y yo no digo que no sea difícil, pero también cuál es ese juicio que estamos poniendo a las situaciones que nos pasan en la vida. Y no es que trates de minimizarlo, pero tampoco tratar de compararte. Cada vida es única Diferente. e independiente y totalmente diferente que las demás, aún en la misma familia. Estábamos hablando de las constelaciones familiares. Es un tipo de terapia que fue diseñada, o como podríamos decir, creada por Bert Hellinger, ¿verdad? Un señor alemán. Un terapeuta alemán. Que él lo que hizo fue recoger de diferentes terapias y crear esta. No es algo, pues ya habían, él era padre y él empezó a ver cómo se relacionaban, un padre europeo, alemán además, que estaba trabajando en África, y empezó a ver cómo se relacionaban las personas de las tribus, y él trabajaba con los zulus. Y a medida que fue viendo como el comportamiento que tenían en esa tribu, él fue dándose cuenta de que había como un protocolo que te ayudaba a estar mejor, a estar más integrado, a sentirte más valioso. Podemos decir que esta terapia pues nos ayuda tanto a nivel personal como a nivel familiar. Es recomendada para familias, para matrimonio. Nos despeja muchas dudas y a veces nos ayuda a encontrarnos, a saber quién soy. Sí te ayuda porque ¿qué es lo que hace las constelaciones familiares? Te ayudan a tener un orden y a ver cuál es tu lugar en la familia. Pero además te ayuda a saber que independientemente de lo que hagas o no hagas, vos ya perteneces a esa familia. Te ayuda a saber de que tiene que haber un balance entre dar y recibir, porque el que solamente da y no recibe no puede sentirse, o sea,
hay un desbalance, no te puedes sentir pleno, y el que solamente recibe y no da, tampoco se puede sentir pleno. Y cuando pasa estas situaciones, las relaciones no funcionan. La única vez en el cual hay un desbalance entre dar y recibir es de los padres a los hijos cuando recibimos la vida. Porque nosotros no podemos devolverle la vida a los padres. Nosotros recibimos la vida como el regalo más grande que recibimos en este mundo, y no puedes hacer nada. No le puedes decir a tu papá, bueno, te voy a retribuir. No, lo único que vos haces, no es lo único, pero lo que vos haces para agradecer la vida es pasarla. Ya sea teniendo un ser humano, creando un gran proyecto, escribiendo un libro. Decían antes que una de las cosas que uno tenía que hacer es plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo, ¿verdad? Sí. Entonces eso. Vamos a hacer un pequeño corte comercial, ya regresamos. Estamos conversando con Valesca Guerrero, terapeuta holística. Estamos hablando sobre las diferentes terapias alternativas que existen. Hay mucho tabú referente a esto, y una terapia te puede salvar la vida, una terapia puede hacer la diferencia, puede hacer que entendas cuál es tu propósito y seas feliz, que es a lo que venimos a esta tierra. Ya regresamos.